Z. ¿Qué otro ángulo me pide determinar? El ángulo SB. ECB. ECB. Bien, que es este de acá. El ángulo I, ¿no es cierto? El ángulo SB lo llamé I. Entonces, la pregunta en cuestión es si es que Z es igual a I. Ok. Ahora, saquemos la información de lo que nos dice en el texto. Me dice que los ángulos X e Y son suplementarios. Es decir, ¿qué gracia tienen por ser suplementarios? Suman 180. Suman 180 grados, ¿verdad? ¿Y qué más tengo? Fíjense Z. Z y X, ¿qué tipo de ángulos son? También son Suplementario. suplementarios, ¿no es cierto? Suplementarios, porque están sobre una misma línea y atravesados por una recta, que es la recta BE. O ¿Cuántos sea, suman los ángulos X más Z? 180, o sea que son iguales. Z, X más Z suman también 180. X más Z también suman 180 grados. Por lo tanto, si es que despejo Y y Z en función de X, yo tengo que Y es igual a 180 menos X y Z es igual a 180 menos X. Por lo tanto, Y es igual a X. Entonces, es verdad lo que nos estaban preguntando. ¿Sí? Y esa era la pregunta 3. Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Ok, pasemos al siguiente. Todavía nos queda, ¿cuánto nos queda? 7 minutos. Ya. Recuerden, una vez se acaba el tiempo de reunión, tomamos un descanso de 10 minutos y nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Hasta qué horas tenemos ayudantía, profe? Ahora tenemos hasta las 8:30, 10:40. Sí, ahora tenemos 2 horas, ¿verdad? Ya, vale. El ejercicio 4. Me dice que OX y OY son bisectrices de dos ángulos agudos consecutivos. ¿Ya? El ángulo AOB y el ángulo BOC, respectivamente, y cuya diferencia en medidas es 40 grados. OZ es la bisectriz de X o Y. Me piden calcular el ángulo que hace OZ con el lado OB común en los ángulos y la bisectriz del ángulo AOC. Dibujamos. Tenemos AOB, BOC y ya. Tenemos los ángulos AOB y BOC. Entonces voy a dibujarlo por aquí. Tenemos los ángulos A, O, B. Y también tenemos el ángulo BOC. Entonces tenemos B, O, me falta dibujar C. No necesariamente, la información me dice que A y C están en la misma recta, por lo tanto podría dibujarlo algo así para que sea más general. Bien. Y tenemos que OX y OY son bisectrices de los ángulos, respectivamente. Y son agudos ambos, entonces, de hecho, el dibujo está bastante acertado. Dibujemos ahora las bisectrices. Está un poquito mal dibujado. Bien. Y, ya. Entonces, recuerden, como OX es la bisectriz del ángulo AOB, ¿qué gracia tienen estos ángulos? Estos Que son ángulos agudos. que formó X, aparte de ser agudos,
miden lo Son mismo. iguales. ¿Sí? E I es la bisectriz del ángulo BOC. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo de acá también son iguales, ¿verdad? Pero no necesariamente son iguales a uno que ya marqué acá, sino son otros dos ángulos iguales. ¿Sí? ¿Están usando así en el dibujo para denotar la igualdad? Sí, ¿verdad? Ya. Sí. Ahora me dice que OZ es la bisectriz del ángulo XOY. ¿Ya? Entonces, fíjense, el ángulo XOY quedó determinado por las dos líneas en azul que yo marqué y el vértice que está en la mitad. Y aparte de eso, le estoy sacando una nueva bisectriz, que es con Z. Queda un poco cargado el dibujo. Pero hay que hacerlo nada más. Tenemos que OZ es la bisectriz del ángulo XY. Entonces, esos dos ángulos que están en rojo son dos nuevos ángulos que son iguales. Ya, me pide que calcule el ángulo que hace OZ con, primero, el lado OB, que es común a los ángulos. ¿Sí? Y la bisectriz del ángulo AOC. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide? Me pide que calcule el ángulo que hace la línea OZ con el ángulo, con el lado OB. Es decir, ¿cuál es la línea OZ? Es la que está en rojo. ¿Cuál es la línea OB? La línea que está en verde, que une a O con B. Me está preguntando cuánto vale otro color. Este que no vamos a usar. Me está preguntando cuánto vale este ángulo de acá. ¿Sí? Este ángulo en morado, que en este caso nombrar a todos los ángulos no tiene mayor sentido. Por lo tanto, me está preguntando la medida del ángulo Z o B. Sí, esa es la primera parte. La pregunta me pide cuál es la medida del ángulo Z o B. Y luego la bisectriz del ángulo AOC. AOC, fijemos dónde está ese ángulo. El ángulo AOC es este que está formado por A, O y C. Es el ángulo más grande que trace, ¿no es cierto? Y me pide que calcule la bisectriz de ese ángulo. Entonces debería trazar una nueva línea. O más bien, lo que podría hacer es sumar cuánto valen todos estos, ¿sí? Cuánto vale cada uno de los ángulos que parte el ángulo AOC y dividirlo en dos, ¿sí? Antes que trazar otra línea, darle nombres y demás. Bien, entonces, calculemos la pregunta. Ok, hay una cuestión importante. Me dicen que la diferencia de medidas es de 40 grados. ¿De qué? De los bisectrices de los ángulos AOB y BOC. Ok, entonces vamos a traducir esto. Nos queda un minuto, entonces yo creo que es recomendable que paremos aquí. Voy a terminar la reunión y en 10 minutos nos conectamos. Es decir, a las 9:23, 9:24 nos conectamos nuevamente para no dejar este ejercicio así a la mitad. Es que explícame más. ¿Sí? Nos vemos en 10 minutos.